Leemos la palabra de Daniel en el capítulo 3, el versículo 12. Que le fue dicho al rey Nabucodonosor: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuesto para ir al son de la bocina, de flauta, de tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música? Os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Quise traer este ejemplo de obediencia, ¿verdad? Que Sadrach, Mesach y Abednego fueron personas obedientes, fueron jóvenes que tuvieron valentía, valor y fe de creer de que pase lo que pasara, no se postrarían y no adorarían a otro Dios que no fuera nuestro Dios. La palabra del Señor dice que hay bendiciones para la obediencia y hay consecuencias para la desobediencia. Toda la Biblia relata lo que le pasa a los obedientes y lo que pasa cuando somos desobedientes. Amén. Pero la palabra de Dios respalda a quien la obedece. Aprendí en el caminar con el Señor que Dios es fiel a su palabra más que a los hombres. Por eso en muchas ocasiones podemos pensar de esta manera y decir: bueno, ¿por qué esta persona que no es de Dios, que no busca a Dios ni honra a Dios con sus labios, en esto le va bien? ¿Y por qué yo, que soy cristiana, que estoy ahí al pie de la letra, a mí no me va bien? Simplemente porque no siendo de Cristo, no habiendo entregado su corazón, cumple un propósito, cumple una palabra, ya sea porque se lo enseñaron, por principio, por conciencia, y la bendición de esa palabra cae sobre esa persona. Y nosotros, siendo hijos de Dios, tal vez no podemos dar el lujo de no hacerlo, por lo tanto no tenemos la bendición. Amén. Porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron delante del rey, el rey les dice que si es verdad, le pregunta: ¿es verdad esto que están diciendo? Ellos, y voy a hacerlo de nuevo, ¿verdad? No dice que ellos respondieron, sino que ellos le dijeron al respuesta: ni siquiera lo intentes, ni siquiera lo vuelvas a poner en negocio. No entro en negocio en adorar a otro Dios que no sea mi Dios. No está en negocio mi obediencia, no está negociable mi obediencia, sino que estoy firmemente determinado, estamos determinados a obedecer a nuestro Dios, que dice: a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Amén. Esto es un gran ejemplo de obediencia. Pero vemos lo que Dios hace con aquellos que somos obedientes. Dice la palabra, sigue diciendo, vemos que Nabucodonosor, como que después de haber escuchado lo que se decía de él, le da como una supuesta oportunidad, ¿verdad? Le dice: lo voy a volver a intentar, voy a volver a hacer lo que ya hice antes para que ustedes tres se inclinen. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando quiere, aleluya, que tú le honres a él, ¿cómo él quiere que tú le honres? Desobedeciendo. Y él lo va a intentar una y varias veces, y te va a poner una y varias ofertas, porque hay un solo objetivo: que tú desobedezcas a Dios y lo honres a Él. Amén. No le creas al enemigo, no le creas sus mentiras, no le creas sus hazañas, no le creas sus engaños. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces en nuestro caminar con el Señor
podemos pensar o podemos decirnos nosotros mismos, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena mi obediencia? ¿Valdrá la pena mi integridad? Porque es que yo veo que a este que no hace nada, que le va bien a los ojos humanos, ¿verdad? Le va bien, a este le va mejor, ¿valdrá la pena? Porque a veces nos cansamos. El que nunca ya se haya cansado, que no levante la mano, pero yo me he cansado. Y la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar. No nos podemos cansar de ser obedientes, aún en lo secreto, porque puede pasar que alguien solo sea obediente a los humanos. Para que me vean, para aparentar un testimonio. No digo que sea así, pero pasa. Pero tenemos que ser obedientes en el secreto. Porque hay un enemigo que observa tu vida y es el enemigo de las almas. Así como Dios observa tu vida, hay un enemigo que observa tu vida. Dice la palabra del Señor, tus ojos ven y tus párpados examinan a los hijos de los hombres. No hay lugar donde nosotros nos podamos poner, no hay pensamiento que no vayamos a tener que Dios no lo sepa. El diablo no es omnipresente, ¿verdad? Pero Dios sí, pero el diablo te está observando para acusarte. Y quiero leerte esta parte de la cita bíblica que dice así. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y no sepas, oh rey, que si no sirviéremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó y se desnudó el aspecto de su rostro contra ellos. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, ahí es donde viene el mensaje que Dios habló a mi vida. Entonces, estos varones fueron atados, repite conmigo, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. Y esto llamó mi atención y el Espíritu quiso que me detuviera aquí. Me llama la atención por qué no lo ataron con sogas. Porque era el rey, hay recursos. ¿Por qué no lo ataron con cosas externas? ¿Por qué usaron sus pertenencias? ¿Por qué cogieron su ropa? ¿Por qué cogieron su manto? La Biblia lo declara así. ¿Por qué sus calzadas? Y con eso que era de ellos fue que lo echaron al horno. Y el Señor me dice, en ocasiones para ser obediente hay que ser como Abraham, que creyó esperanza contra esperanza, porque la obediencia al Señor es un crecimiento. Vamos creciendo en obediencia y Él se va glorificando en nuestra vida. Vamos creciendo en obediencia y Cristo se va viendo entre nosotros, porque muchas veces puede pasar que tú estés siendo condenado por tus actos, por tus hechos, por tus obras, por tu manera de hablar, por tu manera de comportarte. La gente te quiera atar, la gente te quiera detener, la gente te quiera frenar, ruñan contra ti sus dientes y de tal manera, así con tus mismos defectos, te quieran echar al horno de fuego. Esto Dios habló a mi vida. Esto me pasó a mí. No, el diablo no es tonto, el diablo es astuto. Pero aún así en tu crecimiento, en tu desarrollo, con tus imperfecciones, con todo lo que puedan decir de ti, con todo aquello que pueda pasarte, aunque el horno se caliente mucho, aunque el horno sea demasiado fuerte, Dios no te va a librar del horno, pero Él va a estar contigo en el horno. Esto llamó mi atención y ahí me detuvo el Espíritu. Dije, wow, Señor, ¿por qué no usaron sogas? ¿Por qué no usaron cosas externas? Lo amarraron bien fuerte. ¿Por qué tuvieron que usar sus propias cosas? Porque el enemigo de tu alma y de mi alma va a usar lo que tú haces
lo que tú dices y todo aquello que Él quiera usar de ti para atarte, para detenerte. ¿O acaso no detiene a alguien la crítica de sus propios hermanos? ¿O acaso no destruye a alguien y desanima de creer en Dios y de amar a Dios la burla o lo que alguien de la propia casa de Dios pueda decir de ellos? ¿Acaso eso no duele? ¿Acaso eso no te es molesto? A veces, en ocasiones el mundo cuestiona eso, pero el mundo no entiende ni puede entender, porque la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Pero nosotros que hemos sido lavados con la sangre, que tenemos el Espíritu, esto lo podemos entender. Que aún así, aunque seamos atados con nuestras propias cosas, por otros que nos quieran atar, que nos quieran retener, aún así Dios lo permite. Aún así Dios está ahí. Dile al que está a tu lado, no importa cómo te sientes, no importa cómo te vaya, no importa cómo estás viendo, Dios está ahí. No importa cómo esté tu trabajo, cómo esté la congregación, Dios está ahí. ¿Y sabes por qué? Porque Él habita en ti y habita en mí. Y donde yo vaya, Él estará conmigo. Y donde yo vaya, estaré en obediencia y el cielo estará abierto en ese lugar. El cielo no se cerró porque estás en un problema. El cielo no se cerró porque estás en el fuego. El cielo no se cerró porque esta semana no te fue bien. El cielo no se cerró porque no es el lugar donde te gusta. El cielo está abierto por causa de tu obediencia. Y por causa de mi obediencia, Jesucristo se va a glorificar en nuestras vidas. Y veremos el poder de Dios. Y veremos la obra del Espíritu Santo. Y veremos a Jesucristo justificarnos. ¿Cuántos lo creen? Dios no te libera del fuego, hermano. Dios va a entrar contigo al fuego. Dios no te libera de los problemas. Dios va a estar contigo en el problema. Dios no te va a liberar del proceso. Dios estará contigo en el proceso. Y te va a sacar. Pero te va a sacar con más de Él. Con más de su carácter. Con más de su sabiduría. Con más de su conocimiento. Con más de su bondad. Con más de su amor. Lleno del fruto del Espíritu. ¿Cuántos le alaban? A causa de nuestra obediencia y a causa de nuestro vivir con Dios, no conozco tu vida, tú la conoces, tú sabes cuán obediente eres o cuán desobediente eres, cuán íntegro vives y cuán no. No es cuestionable, yo no lo cuestiono porque todos fallamos. Todos cometemos errores, pero no juzgues a alguien que esté en crecimiento. No hables de algo que esté en crecimiento, porque perfecto solo es Dios. Nosotros vamos camino a la salvación. Y todo lo que la Biblia declara sobre la obediencia será sobre tu vida y será sobrevivida en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te multiplique.